Estimados hermanos y hermanas, otra propuesta de liberación que tenemos es contrarrestar todas las mentiras, verdades a medias y transgiversaciones de los medios de comunicación sesgados y poco o nada imparciales, tanto nacionales como los internacionales. Es necesario que apartemos tiempo para informarnos también con medios de comunicación alternativos y que presentan un mayor grado de imparcialidad, como por ejemplo Telesur, que se transmite por el canal 10 y el canal 19. Diario Colatino. Los programas Aclarando Conceptos y Francamente, que se transmiten por el canal 23 o TVX y que no se necesita servicio de cable. Por Radio Maya Visión. Por el programa Conversando con el presidente del presidente Mauricio Funes, que se transmite los sábados a las 11 a.m. en Radio Nacional y otras emisoras. Por el semanario Siglo XXI. Y por el noticiero y programa de debates de Canal 10. Por los noticieros de Canal 21. Quisiera agregar que también el programa de debates de Canal 21, conducido por el respetable Ernesto López, tiene un grado de imparcialidad bastante aceptable, excepto el programa del día viernes que aparece el pseudoanalista Alfredo Mena Lagos, que es el punto negro en la sopa de este canal televisivo y que quién sabe qué influencias tiene en este canal, pues tiene su sesgado y nada imparcial programa de Pensando en Voz Alta. Habría que preguntarse, ¿cuánto dinero paga Mena Lagos para transmitir este programa o qué relaciones de compadrazgo tendrá con los dueños? Pero de seguro no lo querrán explicar. Si tienes acceso a Internet, tienes todo un mundo de posibilidades para informarte aún más, pues acá puedes encontrar las versiones digitales de todos los programas de los medios anteriores. Aparte que también puedes encontrar a la importante cadena televisiva RT Noticias. El sitio web de rebelión.org. El periódico El Faro. Y el programa de entrevistas Censura Cero, que es muy interesante y bastante nuevo, que es conducido por jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional. Hay un programa en especial que les recomiendo mucho ver y es un debate entre el respetable actual alcalde de Nuevo Cuscatlán y el actual secretario de Comunicaciones del COENA. Se los recomiendo, pues está muy interesante. Les dejo un fragmento de dicho debate. Si nos queremos parecer a las economías desarrolladas, tenemos que incrementar nuestro ingreso y tenemos que incrementar nuestra inversión. Si nos queremos parecer a Haití, a Somalia, a Ruanda, tenemos que bajar nuestro ingreso y tenemos que bajar nuestra inversión. Entonces, yo estoy de acuerdo que tenemos que bajar el déficit, pero yo difiero de la propuesta de bajar inversión pública. Más bien lo que tenemos que hacer es cortar los gastos que no se necesitan, pues como las fiestas de los diputados o los viáticos excesivos y ese tipo de cosas, pero tenemos que incrementar nuestra inversión en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Y eso solo se puede pagar, como no lo queremos pagar con deuda porque no nos conviene, eso solo lo podemos pagar con nuevos impuestos. ¿A quién se le ponen esos nuevos impuestos? Ese es el otro tema que creo que podemos diferir. ¿A la clase baja? ¿A la clase media? ¿O a donde hay dinero y donde generalmente se ha pagado menos en porcentaje? Yo le hacía una analogía y decía, estábamos hablando la vez pasada, y alguien me decía, es que lo que necesitamos en nuestro país es ampliar la base tributaria. Vamos a cobrarle más a los que no están pagando. Entonces yo les dije, estoy de acuerdo, pero empecemos ampliando la base tributaria arriba. Hay gente en este país que no paga impuestos. No paga impuestos. Por ejemplo, la gente que transa en la bolsa de valores, que su fuente de ingresos es comprar y vender acciones en la bolsa de valores. Ellos no pagan impuestos. Tú puedes comprar una acción a $10, la puedes vender a $1.000.000 y no pagas $1 de impuestos. Pero si tú vendes 4 blusas en una tienda, tenés que pagar impuestos sobre las blusas que vendes y sobre las utilidades que recibís. Entonces esa disparidad económica impositiva que tenemos es lo que tenemos que atacar y es la forma correcta de reducir el déficit como se hace en las economías desarrolladas del mundo. Yo creo que es uno de los temas que más
polarizan al país, el hecho de que si debemos de invertir más o debemos de invertir menos. En este caso que estamos de acuerdo, pues qué bueno, estamos de acuerdo en que tenemos que invertir más, pero para no crecer el déficit, porque las matemáticas mandan, y si subimos el egreso invirtiendo más en salud, invirtiendo más en educación, tenemos que subir también el ingreso, porque si no la única forma sería inflar más el déficit, y hemos dicho que no queremos inflar el déficit. Entonces, si estamos de acuerdo en que tenemos que subir la inversión en salud, subir la inversión en educación, subir la inversión en infraestructura, subir la inversión en seguridad, tenemos que buscar un lugar de donde vamos a tener estos fondos, porque si no, lo único que nos queda es subir más la deuda pública, y creo que todos estamos opuestos a eso. Entonces, si lo que queremos es subir estos egresos, vamos a tener que buscar este ingreso en algún lado. La propuesta que considero más correcta es una propuesta progresiva. Es decir, el que tiene menos que pague menos, y el que tiene más que pague más. Y no me refiero solo en porcentaje, sino en términos efectivos y en términos de porcentaje. Por ejemplo, aquí en el país se quitaron desde el primer gobierno de Alfredo Cristiani, se quitaron un montón de impuestos. Se quitó el impuesto al patrimonio, se quitó el impuesto al gran capital, se quitó el impuesto a la sucesión, se quitaron los impuestos a las transacciones en la bolsa de valores. Entonces, ¿cuántos ingresos hemos dejado de percibir como país desde entonces? Les voy a poner un ejemplo. Aquí en el país teníamos una banca nacional. Bancos que no eran muy bien administrados, porque el gobierno nunca es un muy buen administrador. Utilizando ese argumento de que el gobierno no es un buen administrador, se decidió vender la banca. Pero como los bancos dijeron, los bancos no son muy apetitosos, hay que venderlos baratos. Entonces se decidió venderlos baratos. Pero luego se dijo, tal vez ellos no van a querer comprarlos porque tienen mucha cartera morosa. Entonces el gobierno decidió agarrar toda la cartera morosa y dejar solo la carnita, digamos, en los bancos para que se pudieran vender. Pero luego se dijo, tal vez los inversionistas no van a tener dinero para comprar los bancos. Y entonces se decidió que el gobierno les iba a prestar el dinero, así que los inversionistas no iban a pagar nada por los bancos. Y lo que se iba a pagar del mismo dinero de las utilidades que ellos iban a recibir de los mismos bancos que adquirieron. Y el dinero de las utilidades ni siquiera iba al país, sino que iba a un fondo para sanearles la cartera al mismo tiempo. Es decir, se quedó en su misma empresa. Luego, cuando se vendieron los bancos, bastantes años después, y recibir muchos años de utilidades, se vendieron en $4.000 millones. $4.000 millones. ¿Saben cuánto se pagó de impuestos? Si nosotros lo hubiéramos ganado en nuestros negocios, hubiéramos pagado $1.000 millones, es decir, el 25%. Pero ellos pagaron $0. $4.000 millones de impuestos, y se pagó $0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cobrar esos $1.000 millones de impuestos, y entonces podemos bajar el déficit y podemos invertir en salud, en educación, en seguridad. Pero yo he escuchado valientemente a Ernesto decir de que se debe invertir en salud y en educación, pero lo que no he escuchado es cómo se va a pagar. No se puede pagar con más déficit, se debe de pagar con impuestos a los que lo pueden pagar, no a la clase media y no a las clases bajas que ya están demasiado golpeadas por la economía. Así es, y pues retomando lo que ha dicho Nair, que Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación, Farabundo llegó. En 1893 nació Farabundo Martí, allá en Teotepeque, departamento de la libertad. Con la libertad por dentro creció en El Salvador, luchando por la justicia en el camino y de frente al sol. Fue en 1920, en dictadura de los Meléndez, que por su lucha solidaria fuera expulsado de El Salvador. Guatemala fue su destino y algunos años allí vivió. Fue jornalero, albañil, maestro, sufrió con ellos la explotación.
Fue militante centroamericano, propagandista y agitador. Organizó la lucha del pueblo y regresó a El Salvador. Sin que nadie lo imaginara, volvió a su tierra y se incorporó a los frentes trabajadores como cuadro organizador. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. En el año 28 en las Segovías luchó, compañero de Sandino, en esa tierra sembró conciencia y futuro, horizontes libertarios, escribió con esperanza y combatió con metralla. Su pueblo crecía con la mañana y Farabundo volvió. Organizó entonces su lucha y junto a él luchó. Una y mil veces fue encarcelado y fue expulsado una vez más. Dicen que pronto reaparecía como justo Francisco Juan. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. Con machetes y pistolas, con revólver y escopetas, obreros y campesinos en los montes y en las calles. Fue en enero 32 que el pueblo les dijo basta y se encendió el corazón en contra de aquella casta. Cuentan que entonces rugió la tierra en inmenso grito, que el volcán estremeció con su furia el infinito. Sembró de muertes la tarde el ejército enemigo, con sus cobardes metrallas dio muerte a hombres y niños. 30.000 los que cayeron, obreros y campesinos, ninguno de ellos ha muerto y volverán al camino. Con Farabundo Martí nuestra patria fusilada volverá a un amanecer, la victoria está cercana. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. Dicen que vieron pasar a Farabundo